llamó mediocre, yo saqué el sobre. Lo que nunca imaginó que sería capaz de hacer fue durante la fiesta de aniversario de la empresa donde ella trabajaba como gerente de recursos humanos. Allí, frente a más de 100 empleados, inversores y directivos, mi esposa Valeria se subió al escenario, tomó el micrófono y anunció con una sonrisa radiante que estaba enamorada de Fernando Mendoza, el director general de operaciones. Dijo que yo era un hombre mediocre, aburrido, sin ambiciones, y que finalmente había encontrado a alguien que la valoraba de verdad. Las copas se detuvieron en medio camino hacia las bocas. El silencio era tan denso que podía escucharse mi propia respiración. Valeria me miró directamente a los ojos mientras Fernando, ese tipo de 40 y tantos años con traje italiano y sonrisa de tiburón, la rodeaba con el brazo por la cintura. Ambos esperaban verme destrozado, humillado, tal vez llorando o suplicando. En lugar de eso, me puse de pie con calma, levanté mi copa de champán hacia ellos y sonreí. Una sonrisa tranquila que hizo que la expresión triunfante de Valeria se congelara por un segundo. Fernando frunció el ceño confundido. Caminé hacia el escenario sin prisa. Subí los 3 escalones y saqué de mi chaqueta un sobre manila. Lo dejé caer sobre la mesa de cristal que estaba al centro del escenario, produciendo un sonido seco que resonó en el salón. Valeria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Fernando trató de mantener su compostura, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Me acerqué al micrófono y dije con voz clara: «Felicidades por su amor. Espero que valga la pena lo que viene ahora». Luego, bajé del escenario y salí del salón mientras las murmuraciones comenzaban a estallar como fuegos artificiales. Mi nombre es Mateo y había estado casado con Valeria durante 8 años. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración y yo ingeniería civil. Fue un noviazgo de 4 años antes de casarnos. Siempre pensé que éramos el equipo perfecto. Ella era ambiciosa, organizada, extrovertida. Yo era más reservado, analítico, centrado en mi trabajo. Durante años construimos una vida juntos. Compramos un departamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Un perro llamado Max. Los fines de semana cocinábamos juntos y veíamos series hasta tarde. O al menos eso creía yo, porque lo que no sabía, lo que descubrí apenas 3 semanas antes de esa fiesta, era que Valeria llevaba más de un año teniendo una infidelidad con Fernando Mendoza. Un año completo de mentiras, de excusas sobre reuniones que se alargaban, de viajes de trabajo donde en realidad compartían habitaciones de hotel. Un año donde yo fui el tonto que esperaba en casa mientras mi esposa construía una vida paralela con su amante. La verdad, cayó sobre mí como un balde de agua helada. Una tarde de martes, Valeria había olvidado su laptop en casa y me llamó desesperada pidiéndome que se la llevara a la oficina porque tenía una presentación importante. Yo estaba libre esa tarde, así que acepté. Cuando llegué a su empresa, un edificio corporativo de 15 pisos con fachada de vidrio, la recepcionista me dijo que Valeria estaba en una reunión en la sala de juntas del piso 11. Subí en el elevador con la laptop bajo el brazo. Las puertas de la sala de juntas eran de vidrio esmerilado, pero había una pequeña franja transparente a la altura de los ojos. Lo que vi a través de esa franja me paralizó. Valeria estaba sentada sobre el escritorio de la sala con la blusa a medio abotonar. Fernando estaba entre sus piernas besándola con una intensidad que me provocó náuseas. Las manos de él recorrían el cuerpo de mi esposa con una familiaridad que solo dan meses de intimidad. Ella reía entre besos con esa risa que yo creía que era solo para mí. No entré, no grité, no rompí la puerta de cristal, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía hacerlo. En lugar de eso, retrocedí en silencio. Bajé al vestíbulo y le dije a la recepcionista que dejara la laptop en recepción porque tenía una emergencia. Salí de ese edificio con las piernas temblando y el mundo girando a mi alrededor. Durante el camino de regreso a casa en metro, mi mente era un torbellino. La traición no era solo el acto físico,
Era el engaño sistemático, las mentiras elaboradas, las veces que me había besado después de estar con él. Sentí rabia, dolor, incredulidad, pero sobre todo, sentí una determinación fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Valeria no solo me había engañado, me había subestimado. Creía que yo era demasiado manso, demasiado predecible para hacer algo al respecto. Esa tarde decidí que se equivocaba. Los siguientes días fueron una obra de teatro. Actué como el esposo normal, el Mateo de siempre. Buenos días con un beso en la mejilla. Preguntas sobre su día. Cenas compartidas donde ella me contaba mentiras sobre reuniones y proyectos mientras yo asentía. Pero por las noches, cuando Valeria dormía, yo trabajaba. Contraté a un investigador privado llamado Ramón, un tipo serio de unos 50 años con 2 décadas de experiencia. Le di acceso a las cuentas bancarias compartidas que Valeria y yo teníamos. Le mostré sus horarios, sus rutinas. Ramón era eficiente y discreto. En una semana me entregó un dossier completo. Fotografías de Valeria y Fernando entrando a moteles. Recibos de cenas carísimas que él pagaba con la tarjeta corporativa. Mensajes de texto recuperados donde se declaraban amor eterno y planeaban un futuro juntos. Pero lo más interesante no era la evidencia de la infidelidad, sino lo que Ramón descubrió sobre Fernando Mendoza. Fernando no era solo el director de operaciones, era un hombre casado con 2 hijos de 12 y 9 años. Su esposa Claudia era profesora de primaria y al parecer no tenía idea de las actividades extramaritales de su marido. Pero había más. Ramón descubrió que Fernando estaba usando fondos de la empresa para financiar su aventura con Valeria. Reservaciones de hotel cargadas como gastos de representación. Cenas románticas registradas como comidas de negocios con clientes. Incluso un fin de semana en la playa que apareció en los libros como retiro estratégico del departamento. Fernando estaba robando a la empresa para mantener su romance y nadie lo había notado porque él era quien aprobaba los reportes de gastos de su propio departamento. Esa información era oro puro, pero yo no me conformé con eso. Quería que esta venganza fuera completa, devastadora, irreversible. Contraté a un contador forense que analizó cada transacción sospechosa. Reuní evidencia documental, facturas, estados de cuenta, correos electrónicos internos. Luego, investigué a los miembros de la junta directiva de la empresa. Descubrí que el presidente de la junta, un hombre llamado Ricardo Torres, era conocido por su postura estricta contra la corrupción interna. Había despedido a 3 ejecutivos en los últimos 5 años por malversación de fondos. Fernando había elegido la empresa equivocada para su esquema. Mientras tanto, Valeria seguía viviendo su doble vida, completamente ajena a la tormenta que se acercaba. Me preguntaba si sentía alguna culpa al verme cada mañana, si algo en su conciencia le incomodaba cuando yo le preparaba el café o cuando me despedía de ella con un «te amo» antes de que saliera a trabajar. Pero su cara solo mostraba esa sonrisa ligera, esa seguridad de quien cree tener todo bajo control. Una noche, 2 semanas después de descubrir la infidelidad, Valeria llegó a casa emocionada. Me dijo que la empresa estaba organizando una gran fiesta para celebrar el 10º aniversario de su fundación. Iba a ser un evento enorme, en un hotel de lujo, con todos los empleados, inversores importantes y hasta algunos periodistas de medios especializados en negocios. Valeria estaba a cargo de la organización como parte de recursos humanos. Me pidió que la acompañara como su pareja. Dijo que era importante para ella que yo estuviera allí, que conociera a sus compañeros, que viera lo exitosa que era en su trabajo. La ironía era deliciosa. Acepté con una sonrisa. Le dije que por supuesto que asistiría, que estaba orgulloso de ella. Mientras la abrazaba, pensaba en lo perfecta que era esa oportunidad. Valeria estaba preparando su propia ejecución pública sin saberlo. Los días previos a la fiesta fueron extraños. Valeria estaba más cariñosa de lo habitual, como si quisiera compensar algo.
Me preguntó qué traje iba para usar. Sugirió que compráramos algo nuevo para la ocasión. Salimos juntos a un centro comercial un sábado por la tarde. Mientras ella elegía un vestido azul marino elegante y yo probaba trajes, tuve un momento de debilidad. La vi riéndose en el espejo, girando para ver cómo le quedaba el vestido, y por un segundo recordé por qué me había enamorado de ella. Pero luego recordé las imágenes que Ramón me había mostrado. Valeria besando a Fernando. Valeria desnuda en una habitación de hotel. Valeria escribiendo mensajes donde decía que yo era un lastre en su vida. La debilidad se evaporó. Compré un traje gris oscuro, corbata azul, zapatos negros impecables. Iba a verme impecable para mi propia declaración de guerra. El día de la fiesta, Valeria pasó horas arreglándose. Se puso el vestido nuevo, se maquilló con cuidado, se roció perfume francés que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Cuando bajó las escaleras de nuestro departamento, estaba radiante. Me tomó del brazo y me dijo, «Gracias por venir conmigo, Mateo. Significa mucho para mí». Yo sonreí y le dije, «No me lo perdería por nada del mundo». En el taxi camino al hotel, ella iba nerviosa, revisando su teléfono constantemente. Supuse que se estaba coordinando con Fernando. Tal vez él le había sugerido el plan de la declaración pública, o tal vez fue idea de ella. No importaba. Lo que me importaba era que esa noche, frente a todos, Valeria iba a mostrar su verdadero rostro, y yo iba a mostrar el mío. Llegamos al Hotel Imperial a las 7 de la noche. El salón de eventos estaba decorado con luces doradas, mesas con centros de mesa elegantes, una barra libre en una esquina y un escenario al frente donde había un podio con el logo de la empresa. Había al menos 120 personas, todos vestidos con elegancia corporativa. Valeria me presentó a varios de sus compañeros, gerentes, supervisores, asistentes. Todos me saludaron con cortesía profesional. Algunos me miraron con lástima apenas disimulada, y me di cuenta de que varios de ellos sabían sobre la infidelidad. Era un secreto a voces en la oficina. Eso solo alimentó mi determinación. Fernando llegó 20 minutos después con su esposa Claudia, una mujer delgada de cabello castaño que sonreía tímidamente. Los vi saludarse con Valeria. Mi esposa y su amante actuaron como perfectos profesionales, pero yo noté las miradas cargadas, el roce accidental de manos cuando nadie más miraba. La cena transcurrió con normalidad. Discursos aburridos de ejecutivos sobre el crecimiento de la empresa. Brindis múltiples. Comida cara que apenas probé. Valeria estaba sentada a mi lado, pero su atención estaba en la mesa de Fernando, 3 mesas más allá. Finalmente, después del postre, el director ejecutivo de la empresa, un hombre calvo llamado Alberto Herrera, invitó a que quien quisiera subiera al escenario a compartir algunas palabras sobre su experiencia en la compañía. Hubo algunos voluntarios, una gerente de ventas que agradeció las oportunidades de crecimiento, un asistente joven que habló sobre el ambiente laboral. Y entonces, Valeria se puso de pie. Me apretó la mano antes de soltarla y caminó hacia el escenario con esa confianza que siempre la había caracterizado. Subió los escalones, tomó el micrófono y lanzó la bomba que cambiaría todo. Cuando Valeria declaró su amor por Fernando frente a todos, cuando me llamó mediocre y aburrido, cuando Fernando subió al escenario para abrazarla como si fueran los protagonistas de una película romántica, el salón explotó en murmullos escandalizados. Claudia, la esposa de Fernando, se puso pálida. Dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo de mármol. Ricardo Torres, el presidente de la Junta, frunció el ceño profundamente. Algunos empleados sacaron sus teléfonos celulares para grabar. Valeria y Fernando parecían estar en una burbuja, ajenos al caos que acababan de desatar. Entonces yo actué. Cuando dejé caer el sobre Manila sobre la mesa y pronuncié mis palabras finales, vi cómo el color desaparecía del rostro de Fernando. Valeria intentó abrir el sobre, pero sus manos temblaban tanto que no podía rasgar el papel.
Salí del salón con la cabeza en alto, ignorando los gritos de Valeria llamándome. ¿Qué contenía ese sobre? Todo, cada fotografía, cada recibo, cada mensaje de texto recuperado, pero sobre todo, contenía el análisis financiero completo que demostraba que Fernando Mendoza había malversado más de 80,000 en fondos corporativos durante el último año para financiar su romance con Valeria. Cada hotel, cada cena, cada escapada de fin de semana documentada con precisión forense. También incluía copias de correos electrónicos donde Fernando y Valeria discutían cómo ocultar sus gastos, convirtiéndola a ella en cómplice de la traición, no solo personal, sino también corporativa. Y para rematar, había incluido una carta dirigida a Ricardo Torres, explicando todo, sugiriendo una auditoría inmediata del Departamento de Operaciones. Esa noche, no solo destruí su romance, destruí sus carreras. Salí del hotel y caminé durante más de una hora por las calles de la ciudad. No tenía un destino específico, solo necesitaba moverme, procesar lo que acababa de hacer. Las luces de neón de los negocios nocturnos se reflejaban en las aceras mojadas por una lluvia ligera que había empezado a caer. Mi teléfono vibró incesantemente en mi bolsillo. Llamadas de Valeria, mensajes desesperados. Los ignoré todos. Finalmente llegué a un bar pequeño cerca del río, un lugar tranquilo, donde a veces iba después del trabajo. Pedí un whisky doble y me senté en una mesa del fondo. El cantinero, un tipo mayor llamado Jorge que me conocía de vista, notó mi expresión y tuvo la decencia de no hacer preguntas. Bebí despacio, saboreando el ardor del alcohol mientras imaginaba el caos que debía estar desarrollándose en ese momento en el salón del hotel. La venganza apenas comenzaba. A la mañana siguiente desperté en el sofá de nuestro departamento. No había dormido en nuestra cama. No podía. Valeria no había regresado a casa. Revisé mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas de ella, 15 mensajes de texto que iban desde la súplica hasta la rabia, y 3 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. También había recibido un mensaje de Ramón, mi investigador. Todo salió según lo planeado. Los medios ya están cubriendo la historia. Llámame cuando puedas. Encendí la televisión y cambié al canal de noticias locales. No podía creerlo. La historia había explotado. Una periodista joven estaba frente al edificio de la empresa de Valeria, reportando sobre un escándalo de malversación de fondos y una infidelidad que involucraba a 2 altos ejecutivos. No mencionaban nombres completos por temas legales, pero cualquiera que hubiera estado en esa fiesta sabía exactamente de quién hablaban. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Daniela, la única persona en mi familia que sabía sobre la infidelidad de Valeria. Se la había confesado todo 2 días después de descubrirlo porque necesitaba hablar con alguien. Daniela había querido matarla. Literalmente me dijo que iría al departamento a partirle la cara a esa perra. Tuve que calmarla y pedirle que confiara en mí, que tenía un plan. Ahora llamaba para saber qué había pasado. Contesté, Mateo, ¿estás bien? Vi las noticias. Todo el mundo estaba en nuestra hablando de esto. ¿Fuiste tú? Su voz mezclaba preocupación y orgullo. Fui yo, respondí con voz tranquila. ¿Dónde está Valeria? Preguntó. No lo sé, no ha venido a casa. Daniela hizo una pausa y luego dijo, bien, que se pudra en el infierno. Pero ten cuidado, Mateo. Gente así no se queda quieta. Van a intentar algo. Tenía razón, pero yo estaba preparado. Ese mismo día, mientras preparaba café en la cocina, alguien tocó la puerta con insistencia. Miré por la mirilla y vi a Valeria. Se veía destrozada. El maquillaje corrido, el vestido azul marino arrugado, el cabello despeinado. Abrí la puerta, pero no la dejé entrar. Ella intentó empujarme para pasar, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. Mateo, por favor, necesitamos hablar, suplicó. Su voz estaba ronca.
probablemente de tanto llorar. No tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente. Destruiste mi vida, destruiste mi carrera. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La miré incrédulo. ¿Cómo pude hacerte esto, Valeria? Tú llevabas más de un año en una infidelidad. Tú me humillaste anoche frente a 120 personas llamándome mediocre. Y encima eras cómplice de que tu amante robara dinero de la empresa. ¿De verdad me preguntas cómo pude hacerte esto? Valeria cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se volvió suave. La misma voz que usaba cuando quería convencerme de algo. Mateo, yo cometí un error terrible. Pero lo de Fernando, eso fue idea de él. Yo no sabía que estaba usando dinero de la empresa. Tienes que creerme. Y lo de anoche, él me presionó para hacerlo público. Yo no quería lastimarte así. Cada palabra era una mentira tan obvia que daba risa. Saqué mi teléfono y le mostré capturas de pantalla de sus propios mensajes, los que Ramón había recuperado. Mensajes donde ella le decía a Fernando que yo era un fracasado sin ambición y que no veía la hora de dejarme. Mensajes donde ella misma sugería maneras de justificar gastos personales como gastos corporativos. Su cara se descompuso al ver la evidencia. ¿Cómo conseguiste eso? Susurró. No importa cómo, lo que importa es que todo el mundo sabe la verdad ahora. Intentó tocarme el brazo, pero me alejé. Por favor, Mateo, te amo. Podemos superar esto. No me amas, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y aunque lo hicieras, ya no importa. Esto se acabó, Valeria. Voy a iniciar el proceso de divorcio hoy mismo. Quiero que saques tus cosas del departamento esta semana. Puedes venir cuando yo no esté. Le daré una copia de las llaves a mi hermana y ella supervisará que solo te lleves lo que es tuyo. Valeria dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado. No puedes echarme, este departamento es de los dos. En realidad no, respondí. Si revisas los documentos de compra, verás que el departamento está a mi nombre. Tú nunca quisiste aparecer en los papeles porque dijiste que había beneficios fiscales. ¿Lo recuerdas? Así que legalmente este es mi espacio, y ya no eres bienvenida aquí. Vi cómo la rabia reemplazaba a la tristeza en sus ojos. Eres un miserable. ¿Sabes lo que me espera ahora? Me despidieron esta mañana. Fernando también. Perdí mi trabajo por tu culpa. Perdiste tu trabajo por tu propia culpa, la corregí. Tú elegiste acostarte con tu jefe. Tú elegiste ser cómplice de malversación de fondos. Tú elegiste humillarme públicamente. Cada consecuencia que estás enfrentando es resultado directo de tus decisiones. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Valeria me miró con tanto odio que pensé que intentaría golpearme. Fernando tiene abogados, va a demandarte por difamación. Me reí. Que lo intente. Cada documento que expuse es verificable. Cada fotografía es auténtica. Cada recibo es real. No hay difamación cuando todo es verdad. Y si quiere un juicio público, con gusto le daré uno. Imagina todos los detalles sórdidos de su infidelidad expuestos en una corte para que los periodistas lo reporten. ¿De verdad crees que él quiere eso? Valeria no tenía respuesta para eso. Se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras. Antes de llegar al final, se detuvo y gritó: «Esto no va a quedar así, Mateo. Te vas a arrepentir». Cerré la puerta y respiré profundo. Sabía que era solo el comienzo. Durante los siguientes días, la historia creció como una bola de nieve. Los medios amaban este tipo de escándalos. Ejecutivos corruptos, romance prohibido, esposo traicionado que expone todo en una fiesta corporativa. Era el material perfecto para noticieros, podcasts de chismes y columnas de opinión. La empresa donde trabajaba Valeria tuvo que emitir un comunicado oficial. Confirmaron que habían despedido a 2 empleados por conducta inapropiada y malversación de fondos y que estaban cooperando con las autoridades para recuperar el dinero robado. Ricardo Torres, el presidente de la Junta, dio una entrevista donde habló sobre tolerancia cero a la corrupción interna y la importancia de la ética corporativa.
Fernando y Valeria se convirtieron en ejemplos de qué no hacer en el mundo empresarial. Ramón me llamó para confirmarme que la fiscalía había abierto una investigación formal contra Fernando. Podrían presentar cargos criminales si determinaban que la malversación era suficientemente grave. Mientras tanto, mi vida seguía. Contraté a una abogada especializada en divorcios llamada Andrea Campos, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en las negociaciones. Le mostré toda la evidencia que tenía sobre la infidelidad de Valeria. Andrea sonrió y me dijo, con esto el divorcio será rápido y favorable para ti. Ella no tiene ningún argumento para solicitar pensión alimenticia o división de bienes. De hecho, podrías demandarla por daños emocionales, aunque personalmente no lo recomiendo. Solo alargaría el proceso. Le dije que no me interesaba su dinero, solo quería terminar todo lo más rápido posible. Andrea preparó los papeles y una semana después, un notificador legal fue a buscar a Valeria para entregarle la demanda de divorcio. Según me informó Andrea, Valeria recibió los papeles en casa de su madre, donde aparentemente se estaba quedando. Se negó a firmarlos inicialmente, pero su propio abogado le aconsejó que cooperara, porque no tenía forma de ganar. En cuanto a Fernando, su vida se desmoronó aún más rápido que la de Valeria. Su esposa Claudia lo echó de la casa familiar. Según rumores que Ramón me confirmó, Claudia había contratado a sus propios abogados de divorcio y estaba solicitando la custodia completa de los dos hijos. Fernando se mudó a un departamento pequeño en una zona menos elegante de la ciudad. Sin trabajo, con una reputación destruida y enfrentando posibles cargos criminales, su situación era desesperada. Intentó conseguir empleo en otras empresas del mismo sector, pero la historia había circulado demasiado. Nadie en la industria quería contratar al ejecutivo que robó fondos corporativos para mantener una aventura. Era tóxico, un riesgo de relaciones públicas que ninguna compañía estaba dispuesta a asumir. Me sentí satisfecho al saber eso. Fernando había creído que era intocable, que su posición y sus contactos lo protegerían. Descubrió que cuando caes desde lo alto, el impacto es devastador. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Era Claudia, la esposa de Fernando. Su voz era suave pero firme. Señor Mateo, sé que no nos conocemos formalmente, pero necesitaba hablar con usted. Quiero agradecerle. Me sorprendió. ¿Agradecerme? Sí. Durante años sospeché que mi esposo tenía infidelidades, pero nunca tuve pruebas. Me hacía sentir loca, paranoica. Me decía que imaginaba cosas. Lo que usted hizo esa noche, exponer la verdad, me liberó. Ahora puedo divorciarme de él con la cabeza en alto, sabiendo que no estaba equivocada. Mis hijos son lo suficientemente grandes para entender que su padre cometió errores graves, así que gracias. Sé que no era su intención ayudarme, pero lo hizo. No supe qué responder. Finalmente dije, lamento que haya pasado por esto, Claudia. Nadie merece ser engañado. Ella suspiró. Ninguno de los dos lo merecíamos. Pero al menos ahora estamos libres. Espero que encuentre paz, señor Mateo. Colgó antes de que pudiera responder. Esa conversación me hizo reflexionar. Mi venganza no solo había afectado a Valeria y Fernando, había enviado ondas expansivas que tocaron a Claudia, a los hijos de Fernando, a los compañeros de trabajo de Valeria, a las familias de todos los involucrados. Parte de mí se preguntó si había ido demasiado lejos, pero luego recordé la humillación de esa noche en el hotel, recordé los meses de mentiras, recordé las veces que Valeria me besó después de estar con él. Recordé cómo Fernando la abrazó en ese escenario como si yo no existiera. No, no había ido demasiado lejos. Había hecho exactamente lo que debía hacerse. La verdad duele, pero las mentiras duelen más y por más tiempo. Yo simplemente aceleré el dolor inevitable. 2 semanas después del escándalo, mi hermana Daniela vino a visitarme al departamento. Trajo comida china para llevar y cerveza. Nos sentamos en la sala con Max, el perro acostado entre nosotros.
¿Cómo te sientes realmente?, me preguntó Daniela mientras abría su caja de arroz frito. Honestamente no lo sé, admití. Hay días en que me siento bien, aliviado incluso, y hay días en que me siento vacío. 8 años de mi vida se fueron. 8 años que pensé que estaba construyendo un futuro con alguien que resultó ser una mentirosa. Daniela asintió. Es normal sentirse así, pero tienes que recordar que tú no eres el villano aquí. Valeria y su amante tomaron decisiones que los llevaron a este punto. Tú solo los responsabilizaste. Tomé un trago de cerveza. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto la infidelidad, si ella hubiera tenido más cuidado, si yo nunca hubiera llevado esa laptop a su oficina. Entonces habría seguido siendo infeliz sin saberlo, respondió Daniela, porque eventualmente la verdad siempre sale. Tal vez no esa semana o ese mes, pero en algún momento habrías descubierto algo. Un mensaje de texto, un recibo, una mirada. Las mentiras de esa magnitud no se pueden sostener indefinidamente. Tenía razón. La infidelidad de Valeria no era un error de una noche. Era una relación paralela completa. Tarde o temprano, la verdad habría emergido. Al menos de esta manera, fui yo quien controló cómo y cuándo salió a la luz. Eso me dio un sentido de poder en una situación donde podría haberme sentido completamente impotente. Daniela cambió de tema. ¿Has pensado en citas? ¿Conocer a alguien nuevo? Me reía amargamente. Daniela, hace 2 semanas que esto explotó. Ni siquiera estoy divorciado todavía oficialmente. Lo último que necesito es complicar mi vida con otra relación. Ella sonrió. Lo sé, lo sé. Solo digo que eventualmente, cuando estés listo, mereces ser feliz con alguien que te valore de verdad. Esa noche, después de que Daniela se fue, me senté en el balcón del departamento con Max a mis pies. La ciudad se extendía frente a mí, miles de luces parpadeando en la oscuridad. Pensé en todas las personas allá afuera viviendo sus propias vidas, enfrentando sus propios dramas. Me pregunté cuántas de esas luces representaban hogares donde alguien estaba siendo engañado en ese mismo momento. Cuántas parejas estaban viviendo mentiras similares a las que yo viví. La infidelidad no era algo raro o excepcional, era dolorosamente común. Pero la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de exponer a sus traidores de la manera en que yo lo hice. La mayoría sufre en silencio, o confronta en privado, o intenta reconstruir algo que está irreparablemente roto. Yo elegí un camino diferente. Elegí la verdad pública, la exposición total. Y no me arrepentía. Los días se convirtieron en semanas. El proceso de divorcio avanzaba. Andrea me mantenía informado de cada paso. Valeria finalmente había aceptado los términos. No tenía opción. Sin trabajo, sin credibilidad y con toda la evidencia en mi contra, su abogado le aconsejó que firmara y siguiera adelante. La fecha del divorcio final se fijó para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, yo empecé a reconstruir mi vida. Volví a enfocarme en mi trabajo como ingeniero civil. Mi jefe, un hombre llamado Eduardo Ríos, me había apoyado durante toda esta situación. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, me ofreció tiempo libre si lo necesitaba, y me dijo que mi desempeño en la empresa siempre había sido excelente. Aprecié eso. Al menos mi vida profesional estaba intacta. De hecho, Eduardo me asignó un proyecto importante, el diseño de un nuevo complejo residencial en las afueras de la ciudad. Era exactamente el tipo de distracción constructiva que necesitaba. Una noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina revisando planos, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mateo, soy Fernando. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi primer instinto fue bloquearlo, pero la curiosidad ganó. Respondí. ¿Qué quieres? La respuesta llegó inmediatamente. Encontrarnos, solo media hora. Hay cosas que no sabes sobre Valeria, cosas que necesitas saber. Eso me intrigó. ¿Qué más podría haber? Pensé en ignorarlo, pero luego decidí que no tenía nada que perder. Le di el nombre de un café neutral,
un lugar público donde me sentiría seguro. Acordamos encontrarnos al día siguiente a las 6 de la tarde. Pasé todo el día siguiente preguntándome qué querría decirme Fernando. ¿Era una trampa? ¿Un intento de chantaje? ¿O realmente tenía información que yo desconocía? Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en una esquina con vista a la entrada. Fernando llegó puntual. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su ropa, aunque limpia, no tenía el aire de elegancia que recordaba de la fiesta. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Gracias por venir, dijo con voz cansada. No me agradezcas. Tengo media hora. Habla. Fernando pidió un café negro a la mesera y luego se inclinó hacia adelante. Mira, sé que me odias. Tienes todo el derecho. Lo que hice estuvo mal. Arruiné mi matrimonio, mi carrera, todo. Pero necesitas saber que Valeria no es la víctima que probablemente está pretendiendo ser. Fruncí el ceño. Nunca pensé que fuera una víctima. Era tu cómplice. Fernando negó con la cabeza. Era más que eso, Mateo. Ella me manipuló desde el principio. Explícate, demandé. Fernando tomó un sorbo de su café y suspiró. Hace 2 años, Valeria llegó a la empresa como gerente de recursos humanos. Era eficiente, inteligente, ambiciosa. Yo estaba en mi puesto de director de operaciones, felizmente casado. O eso creía. Valeria empezó a coquetear conmigo sutilmente. Comentarios sobre mi trabajo, invitaciones a tomar café. Ese tipo de cosas. Yo lo ignoré al principio, pero ella era persistente. Un día me buscó después de una reunión y me dijo que admiraba mi liderazgo, que su esposo, tú, era incapaz de entender sus ambiciones. Dijo que necesitaba a alguien que estuviera a su nivel. Me tensé al escuchar eso. Continúa. Fernando continuó. La infidelidad comenzó hace un año, como tú descubriste. Pero lo que no sabes es que Valeria tenía un plan desde el principio. Ella quería mi posición, quería ascender en la empresa, y pensó que acostándose conmigo podría lograrlo. Eso no tiene sentido, dije. Ella trabajaba en recursos humanos, no en operaciones. ¿Cómo iba a tomar tu puesto? Fernando sonrió amargamente. Exacto. Por eso su plan era más retorcido. Ella quería que yo la ayudara a transferirse a operaciones, que le consiguiera un puesto de subdirectora. Y yo, como un idiota, lo hice. Usé mi influencia para crear una posición para ella, pero la junta directiva rechazó la propuesta. Dijeron que era nepotismo sospechoso. Valeria se enfureció. Me culpó por no tener suficiente poder. Empezó a presionarme para que usara fondos de la empresa para mantener nuestro estilo de vida. Los hoteles caros, los restaurantes. Decía que si yo realmente la amaba, probaría que podía darle la vida que merecía. Sentí náuseas. ¿Y tú accediste? Sí, admitió Fernando, porque estaba enamorado. O al menos eso creía. Ahora entiendo que ella solo me estaba usando, y cuando tú expusiste todo en la fiesta, ella inmediatamente me echó la culpa. Me dijo que yo la había presionado para hacer esa declaración pública, cuando fue idea de ella desde el principio. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté, porque necesitas saberlo. Valeria es peligrosa, Mateo. No solo es una infiel, es una manipuladora calculadora. Y ahora que perdió todo, va a buscar la manera de recuperarse, probablemente usando a otra persona como hizo conmigo. O peor, intentando hacerte daño de alguna manera. Procesé sus palabras. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Fernando sacó su teléfono y me mostró mensajes antiguos entre él y Valeria. Conversaciones donde ella efectivamente presionaba por la promoción, donde planeaba estrategias para ascender, donde sugería maneras de justificar gastos. Había un mensaje particularmente revelador donde Valeria escribía: si no puedes darme el puesto que merezco, al menos puedes darme la vida que merezco. Usa los recursos que tienes disponibles. Era evidencia clara de su participación activa en la malversación de fondos. ¿Puedo tomar capturas de pantalla? Pregunté. Fernando asintió. Toma las que necesites. Después de documentar todo, le pregunté:
¿Por qué haces esto? ¿Por qué me das esta información? Fernando me miró a los ojos. Porque ella me destruyó, Mateo, y probablemente también te destruyó a ti. Pero la diferencia es que tú tuviste el valor de hacer algo al respecto. Yo fui un cobarde que se dejó manipular. Ahora voy a enfrentar cargos criminales. Perdí a mi familia. Perdí mi carrera. Todo porque creí las mentiras de Valeria. Quiero que estés preparado, que no cometas mis errores. Ella es vengativa, y si siente que la has humillado, buscará la manera de devolvértela. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente dije, gracias por la advertencia, pero ya estoy preparado. He tomado todas las precauciones legales necesarias. Fernando asintió y se puso de pie para irse. Antes de salir del café, se detuvo y dijo, para lo que vale, lamento haberte hecho esto. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. No respondí, simplemente lo vi salir. Esa noche pensé mucho en lo que Fernando me había dicho. Si era verdad que Valeria lo había manipulado desde el principio, entonces ella era aún más peligrosa de lo que pensaba. No solo era una infiel, era una estratega fría que usaba a mí o a las personas como peldaños para sus ambiciones. Y ahora, sin trabajo, sin estabilidad, sin el estilo de vida al que se había acostumbrado, estaba desesperada. La desesperación hace que las personas actúen de maneras impredecibles. Llamé a Andrea, mi abogada, y le conté sobre el encuentro con Fernando. Le envié las capturas de pantalla que había tomado. Andrea las revisó y me dijo, esto refuerza nuestra posición. Si Valeria intenta algo, tenemos evidencia adicional de su comportamiento manipulador. Mantén toda esta documentación guardada de manera segura, y si notas algo sospechoso, avísame inmediatamente. Le aseguré que lo haría. Las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que salía del departamento miraba sobre mi hombro. Cada llamada desconocida me ponía nervioso, pero nada sucedió. Valeria no intentó contactarme, no apareció en mi trabajo. No hubo amenazas ni intentos de sabotaje. El silencio era casi más inquietante que cualquier acción directa. Finalmente llegó el día de la audiencia final de divorcio. Era una fría mañana de jueves. Me puse mi mejor traje, tomé todos los documentos necesarios y conduje al juzgado con Andrea. Valeria estaba allí con su abogado, un hombre mayor de expresión cansada. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Derrota absoluta. No había rabia, no había odio, solo el reconocimiento de que había perdido todo y no había manera de recuperarlo. La audiencia fue breve. El juez revisó los documentos, confirmó que ambas partes estaban de acuerdo con los términos y declaró nuestro matrimonio legalmente disuelto. 8 años juntos terminaron en menos de 20 minutos. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente vacío. Esperaba sentir alivio, tal vez incluso alegría, pero solo sentía un cansancio profundo. Andrea me dio una palmada en el hombro. Está hecho, Mateo. Ahora puedes seguir adelante con tu vida. Asentí. Gracias por todo, Andrea. Ella sonrió. Para eso estoy. Cuídate. Mientras caminaba hacia mi carro, escuché pasos detrás de mí. Era Valeria. Mateo, espera. Me detuve, pero no me di la vuelta. ¿Qué quieres, Valeria? Solo quería decir que lo siento, por todo. Finalmente me di la vuelta para mirarla. No me importa si lo sientes o no, ya no eres parte de mi vida. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Cometí errores terribles, lo sé, pero no merecía que destruyeras todo lo que había construido. Tú destruiste lo que habíamos construido juntos. La corregí. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias de tus acciones. Hay una diferencia. Valeria dio un paso hacia mí. ¿Alguna vez me amaste realmente? ¿O todo esto fue solo una venganza fría y calculada? La pregunta me tomó desprevenido. Pensé en todos los años juntos, en los buenos momentos que definitivamente existieron. Pensé en el día de nuestra boda, en las vacaciones que tomamos,
en las noches viendo películas en el sofá. Te amé, admití. Te amé con todo lo que tenía, pero el amor no sobrevive a la traición. Y tú no solo me traicionaste una vez, lo hiciste sistemáticamente durante más de un año. Así que sí, lo que hice fue calculado. Porque después de lo que descubrí, lo único que quedaba era asegurarme de que no pudiera seguir lastimándome o lastimando a otros. Valeria se secó las lágrimas. Espero que encuentres lo que buscas, Mateo. Espero que esta venganza te haga feliz. No busco felicidad en la venganza, respondí. Busco justicia. Y ya la obtuve. Me di la vuelta y caminé hacia mi carro sin mirar atrás. Escuché el sollozo de Valeria detrás de mí, pero no me detuve. Esa fue la última vez que hablé con ella. Conduje de regreso a mi departamento sintiéndome como si hubiera cerrado un capítulo muy largo y doloroso de mi vida. Max me recibió con su entusiasmo habitual, saltando y moviendo la cola. Me senté en el suelo y lo abracé. Solo somos tú y yo ahora, amigo, le dije. Y por primera vez en meses, eso no me pareció algo triste, me pareció un nuevo comienzo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me sumergí en mi trabajo. El proyecto del complejo residencial consumía la mayoría de mis días y agradecía la distracción. Eduardo, mi jefe, notó mi dedicación renovada y me asignó más responsabilidades. Me ofrecieron la oportunidad de liderar un equipo para un nuevo proyecto importante, el diseño de un puente peatonal que conectaría dos zonas comerciales de la ciudad. Era un desafío técnico significativo y exactamente lo que necesitaba. Mientras trabajaba en los cálculos estructurales y los diseños, sentía que finalmente estaba recuperando el control de mi vida. Ya no era el hombre traicionado y humillado, era Mateo el ingeniero, el profesional competente, el líder de equipo respetado. En el frente personal, empecé a reconectar con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Diego, mi mejor amigo de la universidad, organizó una reunión con nuestro antiguo grupo de compañeros. Nos juntamos en un bar deportivo un viernes por la noche. Éramos 6 en total, todos ingenieros que habíamos compartido años de estudios intensos y proyectos grupales estresantes. Al principio fue incómodo porque todos sabían sobre mi divorcio y el escándalo público, pero Diego, con su característico sentido del humor, rompió el hielo. Bueno, Mateo definitivamente ganó el premio al divorcio más épico de la historia. El resto de nosotros tendremos que conformarnos con separaciones aburridas y civilizadas. Todos rieron, incluido yo. Fue liberador poder reírme de la situación. Pasamos la noche bebiendo cerveza, viendo fútbol y hablando sobre nuestras vidas. Me di cuenta de cuánto había extrañado esto, la camaradería simple de amigos que te conocen desde hace años. Una tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje de LinkedIn. Era de una reclutadora de una firma de ingeniería internacional con sede en la ciudad. Habían visto mi perfil y estaban impresionados con mi experiencia en diseño estructural. Me preguntaban si estaría interesado en una posición de ingeniero senior con un salario significativamente más alto que mi puesto actual. Incluían beneficios como seguro médico premium, bonos de desempeño y oportunidades de trabajo en proyectos internacionales. Era una oferta tentadora. Pedí más detalles y programé una entrevista para la siguiente semana. La entrevista fue bien. El director de recursos humanos era un hombre profesional que valoró mi experiencia y mis credenciales académicas. No mencionó nada sobre mi divorcio o el escándalo, enfocándose puramente en mis calificaciones técnicas. Me ofrecieron el puesto formalmente una semana después. Acepté. Cuando le informé a Eduardo sobre mi renuncia, se mostró comprensivo aunque decepcionado. Sabía que algún día una empresa más grande te reclutaría, dijo con una sonrisa melancólica. Eres demasiado talentoso para quedarte aquí para siempre. Te deseo lo mejor, Mateo, y si alguna vez necesitas una referencia o simplemente quieres hablar, mi puerta siempre está abierta. Le agradecí sinceramente. Eduardo había sido más que un jefe durante estos meses difíciles. Había sido un apoyo importante. Mi nuevo trabajo comenzó un mes después.
La firma se llamaba Constructora Global Asociados y tenían oficinas en 5 países. Mi posición implicaba supervisar el diseño estructural de edificios comerciales y residenciales, coordinando con equipos internacionales. El ambiente era más formal y competitivo que mi trabajo anterior, pero también más estimulante. Me asignaron un proyecto inmediato, el diseño de un edificio de oficinas de 25 pisos en el centro financiero. Era exactamente el tipo de desafío complejo que necesitaba. Durante este tiempo también recibí noticias sobre qué había pasado con Valeria y Fernando a través de Ramón, quien ocasionalmente me enviaba actualizaciones sin que yo se lo pidiera. Supe que Fernando enfrentaba cargos criminales por malversación de fondos. La fiscalía había determinado que había desviado aproximadamente 110,000 durante 2 años, no solo 80,000 como se creía inicialmente. Enfrentaba hasta 5 años de prisión si era declarado culpable. Su divorcio de Claudia se había finalizado y ella había obtenido la custodia completa de sus hijos. Fernando vivía en un departamento pequeño, trabajando en un puesto administrativo de bajo nivel en una empresa de logística. Había caído desde lo más alto hasta casi nada. En cuanto a Valeria, su situación no era mucho mejor. Había intentado conseguir trabajo en recursos humanos en varias empresas, pero su reputación la precedía. Nadie quería contratar a la mujer que había sido despedida por una infidelidad pública y complicidad en malversación de fondos. Ramón me informó que Valeria finalmente consiguió empleo como asistente administrativa en una pequeña empresa familiar. El salario era una fracción de lo que ganaba antes. Había tenido que mudarse a un departamento diminuto en las afueras de la ciudad, compartiendo espacio con 2 compañeras de cuarto. La mujer, que una vez manejaba un presupuesto departamental de millones y que almorzaba en restaurantes caros, ahora contaba cada peso y tomaba el transporte público para ir al trabajo. Su caída fue tan drástica como la de Fernando, y aunque parte de mí sentía una satisfacción oscura al saber esto, otra parte simplemente se sentía vacía. La venganza había sido completa, pero no me había traído la felicidad que tal vez esperaba inconscientemente. Solo me había traído cierre, y eso, supuse, era suficiente. Un sábado por la tarde, 6 meses después del divorcio, estaba en un café cerca de mi nuevo departamento trabajando en algunos cálculos para el proyecto del edificio de oficinas. Había vendido el departamento que compartí con Valeria y me había mudado a un lugar nuevo, más pequeño, pero completamente mío, sin recuerdos asociados a mi matrimonio fallido. Mientras tomaba mi café americano y revisaba mis notas, una mujer se acercó a mi mesa. Disculpa, ¿está ocupado este asiento?, preguntó señalando la silla frente a mí. El café estaba bastante lleno, así que asentí. Adelante. Ella se sentó con su laptop y su propio café. Era aproximadamente de mi edad, con cabello oscuro recogido en una coleta suelta y gafas de marco delgado. Tenía ese aire de profesional joven enfocada en su trabajo. No hablamos inicialmente, cada uno absorto en sus propias tareas. Después de unos 20 minutos, accidentalmente derramé un poco de café en mis papeles. Maldición, murmuré mientras trataba de limpiar el desastre con servilletas. La mujer se dio cuenta y me ofreció más servilletas de su bolso. Gracias, dije con una sonrisa avergonzada. No hay problema, yo hice exactamente lo mismo la semana pasada. Arruiné un reporte completo, respondió con una risa ligera. Su risa era genuina, no forzada. Me presenté. Soy Mateo. Sofía, respondió estrechando mi mano. Ingeniero, preguntó señalando mis planos parcialmente manchados de café. Sí, estructural. ¿Tú? Contadora pública. Mucho menos emocionante que tus dibujos arquitectónicos. Créeme, la mayor parte del tiempo es solo matemáticas aburridas. Hablamos casualmente durante unos minutos más sobre nuestros trabajos, el café, el clima. Era una conversación ligera, sin pretensiones, exactamente el tipo de interacción humana normal que había estado evitando durante meses. Cuando me levanté para irme, Sofía me detuvo. Oye, esto va a sonar muy directo, pero ¿te gustaría tomar un café de verdad alguna vez?
Quiero decir, uno donde no estemos trabajando y donde tal vez no derrames cosas. Me sorprendió su franqueza. Había pasado tanto tiempo enfocado en mi trabajo y en recuperarme del divorcio que ni siquiera había considerado la posibilidad de conocer a alguien nuevo. Pero había algo en Sofía que me atraía. No era solo que fuera atractiva, que lo era su energía tranquila, su sonrisa genuina, la facilidad con la que hablábamos. Me gustaría eso, respondí. Intercambiamos números de teléfono. Unos días después, tuvimos nuestra primera cita real en un restaurante italiano pequeño pero acogedor. La conversación fluyó naturalmente. Sofía me contó sobre su trabajo en una firma de contabilidad, sobre su pasión por la fotografía de paisajes, sobre su familia. Yo le conté sobre mi trabajo en la firma de ingeniería, sobre Max mi perro, sobre mi amor por el senderismo. Inevitablemente, la conversación llegó a nuestras relaciones pasadas. ¿Alguna vez has estado casado?, preguntó Sofía. Dudé por un momento. Esta era siempre la pregunta difícil. ¿Cómo explicas tu pasado sin sonar amargado o como una víctima? Decidí ser honesto. Sí, estuve casado durante 8 años. Nos divorciamos hace unos 6 meses. Sofía asintió comprensivamente. ¿Puedo preguntar qué pasó? Si es demasiado personal, no tienes que responder. No, está bien. Mi ex esposa tuvo una infidelidad con su jefe durante más de un año. Cuando lo descubrí, expuse todo públicamente. Fue complicado. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y simpatía. Eso suena increíblemente doloroso. Lo siento, gracias. Fue doloroso, pero también fue liberador en cierto sentido. Aprendí mucho sobre mí mismo en el proceso. Ella sonrió suavemente. Para lo que vale, pareces estar manejándolo bien. ¿Y tú?, pregunté. ¿Alguna relación seria en tu pasado? Sofía tomó un sorbo de su vino antes de responder. Tuve un novio durante 4 años en mi veintena. Pensamos que nos casaríamos eventualmente, pero nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes de la vida. Él quería mudarse al extranjero. Yo quería quedarme cerca de mi familia. Nos separamos amigablemente hace 3 años. Desde entonces, he tenido algunas citas, pero nada serio. Supongo que estaba esperando conocer a alguien con quien conectara realmente. La forma en que me miró cuando dijo eso me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de que esto fuera a convertirse en algo serio inmediatamente, sino esperanza de que era posible volver a confiar, volver a conectar, volver a abrir mi corazón a alguien nuevo. Terminamos quedándonos en ese restaurante hasta que el personal comenzó a preparar las mesas para cerrar. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Durante los siguientes meses, Sofía y yo nos vimos regularmente. No fue un romance de torbellino, fue gradual, cómodo, construido sobre una base de amistad genuina y respeto mutuo. Ella conoció a Max y se enamoró instantáneamente del perro. Salimos de excursión juntos los fines de semana. Ella me enseñó sobre fotografía de paisajes mientras yo le explicaba los principios de ingeniería estructural cuando pasábamos por edificios o puentes. Conocí a sus padres en una cena familiar un domingo. Su padre era profesor de secundaria y su madre trabajaba como enfermera. Eran personas cálidas y acogedoras que me trataron con genuina amabilidad. No había drama, no había mentiras, no había juegos. Era refrescantemente simple y honesto. Lentamente me di cuenta de que esto era lo que una relación saludable debería sentirse: segura, transparente, recíproca. Un año después del divorcio, recibí una notificación legal inesperada. Fernando Mendoza había sido declarado culpable de malversación de fondos y sentenciado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. También se le ordenó devolver los fondos robados a la empresa, aunque según el reporte probablemente nunca podría pagar la totalidad. La noticia salió en los medios locales, cerrando finalmente ese capítulo público del escándalo. Ramón me llamó para confirmarme los detalles. Pensé que querrías saber, dijo. La historia finalmente tiene su conclusión legal. Le agradecí por mantenerse al tanto y por su ayuda durante todo el proceso. ¿Y Valeria?
Pregunté, aunque no estaba seguro de por qué me importaba. No enfrentó cargos criminales, respondió Ramón. La fiscalía determinó que aunque participó en el encubrimiento, no fue la perpetradora principal, pero su reputación está arruinada. Sigue en ese trabajo administrativo de bajo nivel. Escuché que intentó cambiar de ciudad para empezar de nuevo, pero no pudo conseguir nada mejor. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía ante mí, vibrante y llena de vida. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 18 meses. La traición, el dolor, la venganza, la reconstrucción. Me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia Valeria o Fernando. No era perdón exactamente, más bien era indiferencia. Ellos habían tomado decisiones que destruyeron sus propias vidas y habían enfrentado las consecuencias. Yo había seguido adelante. Tenía un trabajo que me apasionaba, amigos que me apoyaban, una relación saludable con una mujer increíble. La vida que tenía ahora era mejor que la vida que tenía con Valeria. No a pesar de todo lo que pasó, sino en cierto modo gracias a ello. El dolor me había obligado a examinar mi vida, a valorar lo que realmente importaba, a no conformarme con menos de lo que merecía. 2 años después del divorcio, mi vida había alcanzado una estabilidad que nunca creí posible durante esos primeros días oscuros después de descubrir la infidelidad de Valeria. Sofía y yo habíamos decidido mudarnos juntos a un departamento más grande que acomodaba cómodamente a 2 personas y un perro. Max adoraba tener más espacio, especialmente el pequeño balcón donde podía tomar el sol por las mañanas. Nuestras carreras prosperaban. Yo había sido promovido a líder de proyectos senior en Constructora Global Asociados, supervisando ahora múltiples equipos y proyectos simultáneamente. Sofía había hecho socia junior en su firma de contabilidad, una distinción impresionante para alguien de su edad. Viajábamos juntos, a veces por trabajo, a veces por placer. Visitamos playas, montañas, ciudades históricas. Construimos recuerdos nuevos que no estaban manchados por mentiras o traición. Una tarde de viernes, mientras Sofía y yo preparábamos la cena juntos en nuestra cocina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero lo contesté porque a veces recibía llamadas relacionadas con el trabajo. Mateo, dijo una voz femenina que no reconocí inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Claudia. Claudia Mendoza, la exesposa de Fernando. ¿Recuerdas que hablamos hace mucho tiempo? Me sorprendió escuchar de ella. Sí, claro. ¿Cómo estás, Claudia? Estoy bien, gracias. Mira, sé que esto es inusual, pero me preguntaba si podríamos encontrarnos. Hay algo que necesito decirte en persona. Su voz sonaba seria, pero no alarmada. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café cerca del Parque Central. Cuando llegué al café, Claudia ya estaba allí. Se veía diferente de la mujer pálida y conmocionada que recordaba de la fiesta. Ahora tenía un aire de confianza tranquila. Nos saludamos y pedimos café. Gracias por venir, comenzó Claudia. Quería actualizarte sobre algunas cosas y, francamente, agradecerte de nuevo. No es necesario que me agradezcas, dije. Sé que mi venganza no estaba dirigida a ayudarte a ti específicamente. Ella sonrió. Lo sé, pero me ayudaste de todas formas. Mi vida ahora es mucho mejor de lo que era cuando estaba casada con Fernando. Mis hijos están mejor también. Han aceptado la situación y están prosperando. Y yo conocí a alguien nuevo, un hombre bueno, honesto, que ama a mis hijos como si fueran suyos. Me alegré genuinamente por ella. Eso es maravilloso, Claudia. Te lo mereces. También quería que supieras lo que pasó con Fernando, continuó. Acaba de salir de prisión la semana pasada con libertad condicional. Su sentencia se redujo por buen comportamiento. Asentí. No me sorprendía. 18 meses era lo que se esperaba. ¿Cómo está? Pregunté más por cortesía que por genuino interés. Claudia suspiró. Roto, completamente roto. Intentó contactarme cuando salió, pidiéndome perdón, rogando por una segunda oportunidad. Le dije que no había ninguna posibilidad,
que esa parte de mi vida había terminado. Creo que finalmente lo entendió. Sus propios hijos apenas le hablan. Consiguió un trabajo en una ferretería, algo muy lejos de lo que era antes. Vive en una habitación alquilada. Es como si su vida anterior nunca hubiera existido. Había algo trágico en eso, pero también algo inevitable. ¿Y Valeria? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Esa es en parte la razón por la que quería hablar contigo, dijo Claudia con expresión seria. Valeria contactó a Fernando cuando él estaba en prisión, le escribió cartas, lo visitó algunas veces. Al principio él pensó que ella estaba arrepentida, que tal vez podrían reconstruir algo juntos después de que saliera. Pero luego se dio cuenta de la verdad. Valeria estaba tratando de manipularlo de nuevo. Le estaba diciendo que todo había sido tu culpa, que tú habías orquestado su destrucción injustamente, que necesitaban unirse para de alguna manera recuperar lo que habían perdido. Sentí un escalofrío. ¿Fernando cayó en eso? No, respondió Claudia. Para su crédito ya no es tan ingenuo. Le dijo a Valeria que dejara de contactarlo, que ambos necesitaban aceptar las consecuencias de sus acciones y seguir adelante. Ella se enfureció. Le escribió una carta final donde lo culpaba de arruinar su vida, donde decía que si él hubiera sido más inteligente, nada de esto habría pasado. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Claudia me miró directamente a los ojos. Porque Valeria está obsesionada contigo, Mateo, o más específicamente, está obsesionada con culparte por su situación actual. Fernando me mostró algunas de esas cartas. En ellas menciona tu nombre constantemente. Dice cosas como, Mateo me quitó todo, y Mateo pagará por lo que hizo. Podría ser solo amargura vacía, gente despotricando sin intención real. Pero pensé que deberías saberlo, pensé que deberías estar alerta. Procesé esta información cuidadosamente. ¿Crees que ella representaría algún peligro real? Claudia vaciló. No lo sé, pero las personas desesperadas y amargadas pueden ser impredecibles. Solo quería advertirte, que tengas cuidado. Le agradecí por la advertencia y prometí mantenerme vigilante. Nos despedimos amigablemente. Mientras caminaba de regreso a mi carro, pensé en Valeria. Había esperado que ella simplemente siguiera adelante con su vida como yo había hecho. Pero aparentemente su incapacidad para aceptar responsabilidad por sus propias acciones significaba que necesitaba un villano en su narrativa. Y yo era ese villano. Esa noche le conté a Sofía sobre mi conversación con Claudia. Ella escuchó atentamente, su expresión pasando de curiosidad a preocupación. ¿Crees que deberíamos estar preocupados?, preguntó. Honestamente no lo sé, admití. Valeria nunca fue violenta, pero tampoco pensé que fuera capaz de mantener una infidelidad tan elaborada durante más de un año. Claramente no la conocía tan bien como pensaba. Sofía tomó mi mano. Tal vez deberíamos hablar con la policía, al menos reportar la situación, tener un registro en caso de que algo suceda. Era una idea sensata. Al día siguiente fuimos a la estación de policía y presentamos un reporte de acoso potencial. El oficial que nos atendió fue cortés, pero claro que sin amenazas directas o acciones concretas no podían hacer mucho. Pero al menos quedó documentado. Eso me dio algo de tranquilidad. Las semanas pasaron sin incidentes. Empecé a pensar que Claudia había sobreactuado, que las palabras de Valeria eran solo desahogos impotentes de alguien amargado. Mi vida continuó normalmente. Trabajaba en mis proyectos, pasaba tiempo con Sofía, veía a mis amigos. Todo parecía estar bien, pero entonces, aproximadamente un mes después de mi conversación con Claudia, cosas extrañas empezaron a suceder. Pequeñas cosas al principio. Mi carro fue rayado en el estacionamiento de mi oficina. La administración del edificio dijo que las cámaras no habían capturado nada. Una semana después, recibí un paquete en mi trabajo. Dentro había fotografías viejas mías y de Valeria de cuando estábamos casados, todas con mi cara rayada con marcador rojo. No había nota, no había remitente. Llevé el paquete a la policía, agregaron la evidencia a mi reporte anterior,
pero nuevamente me dijeron que sin prueba directa de quién lo envió, no podían hacer mucho. Luego las cosas escalaron. Una noche, Sofía y yo regresamos a nuestro departamento después de una cena y encontramos la puerta forzada. Alguien había entrado. Nada valioso fue robado, ningún electrónico, ninguna joya. Pero todo estaba desordenado, ropa tirada por el piso, cajones abiertos, fotografías en las paredes volteadas. Era como si alguien hubiera estado buscando algo específico, o simplemente quería intimidarnos. Llamamos a la policía inmediatamente. Esta vez tomaron huellas dactilares y fotografías de la escena. El detective asignado a nuestro caso, un hombre de mediana edad llamado Mendoza, nos hizo preguntas detalladas. Le contamos sobre Valeria, sobre las cartas a Fernando, sobre los incidentes anteriores. Esto coincide con un patrón de acoso por obsesión, dijo el detective Mendoza. Voy a investigar a su exesposa. Si podemos vincularla a esto, podremos obtener una orden de restricción. Mientras tanto, consideren instalar cámaras de seguridad en su departamento y tal vez quedarse con familia o amigos por unos días. Seguimos su consejo. Instalamos cámaras de seguridad dentro y fuera de nuestro departamento. Nos quedamos con los padres de Sofía durante una semana mientras la investigación avanzaba. Fue estresante y violador sentir que incluso después de 2 años, Valeria aún tenía el poder de interrumpir mi vida. Pero también me hizo enojar. Yo había seguido adelante, había construido algo nuevo y bueno. No iba a permitir que su amargura destruyera eso. El detective Mendoza trabajó rápido. Revisó las cámaras de seguridad de edificios cercanos al nuestro y encontró imágenes de una mujer que coincidía con la descripción de Valeria en el área la noche del allanamiento. También rastreó el paquete de fotografías hasta una tienda de envíos donde, aunque pagó en efectivo, las cámaras de seguridad la capturaron claramente. Era evidencia suficiente. Una semana después, la policía arrestó a Valeria. Fue acusada de acoso, allanamiento de morada y daño criminal. El detective Mendoza me llamó para informarme. La tenemos detenida. Van a enfrentar cargos. Solicitaremos que se emita una orden de restricción permanente. No podrá acercarse a usted o a su pareja dentro de 100 metros. Si viola esa orden, irá directamente a prisión. Sentí un alivio enorme. Gracias, detective. Gracias por tomarse esto en serio. Es mi trabajo, respondió, pero entre usted y yo, casos como este son frustrantes. Gente que no puede aceptar que sus propias acciones tienen consecuencias y culpan a otros por su miseria. Espero que esto le dé el cierre que necesita. Cuando se lo conté a Sofía, ella lloró de alivio. Se acabó. Realmente se acabó. La abracé fuerte. Sí, amor, se acabó. El juicio de Valeria fue breve. Su abogado trató de argumentar que estaba emocionalmente perturbada debido a las consecuencias de su divorcio, que necesitaba ayuda psicológica en lugar de prisión. Pero el fiscal presentó toda la evidencia, las fotografías manipuladas, las imágenes de seguridad, los daños a mi propiedad. El juez no fue simpático. Valeria fue sentenciada a 6 meses de cárcel, seguidos de 2 años de libertad condicional con terapia obligatoria y una orden de restricción permanente de 5 años. Durante la sentencia, Valeria me miró desde su asiento en la corte. No había remordimiento en sus ojos, solo odio puro, pero ya no me afectaba. Ella no tenía poder sobre mí, ya no era mi esposa, ya no era parte de mi vida. Era simplemente una persona que había tomado malas decisiones y estaba enfrentando las consecuencias. Salí de esa corte sintiendo finalmente que el capítulo estaba completamente cerrado. Hoy, 4 años después de aquel momento devastador, cuando descubrí la infidelidad de Valeria, mi vida es irreconocible de lo que era. Sofía y yo nos casamos hace un año en una ceremonia íntima con familia cercana y amigos. Fue simple, hermoso y lleno de alegría genuina. No hubo drama, no hubo preocupaciones sobre mentiras ocultas o traiciones secretas. Solo 2 personas comprometiéndose a construir una vida juntos basada en honestidad, respeto y amor.
Compramos una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con un jardín donde Max ahora pasa sus días persiguiendo mariposas y durmiendo al sol. Sofía está embarazada de 6 meses. Vamos a tener una niña. Ya elegimos su nombre. Camila. Cuando pienso en el futuro, ya no pienso en el pasado con dolor. Pienso en enseñarle a Camila a andar en bicicleta, en verla crecer, en construir recuerdos familiares llenos de risa y amor. Mi carrera continúa prosperando. Hace 6 meses fui promovido a director de diseño estructural en Constructora Global Asociados. Superviso proyectos multimillonarios en 3 países. El puente peatonal que diseñé años atrás fue completado y es ahora un hito arquitectónico reconocido en la ciudad. Gané un premio de la Asociación Nacional de Ingenieros por ese diseño. Cuando recibí el premio en una ceremonia elegante con Sofía a mi lado, pensé brevemente en Valeria. Me pregunté si sabría, si le importaría, pero luego me di cuenta de que no importaba. Su opinión, su conocimiento, su existencia. Ya no tenía relevancia en mi vida. Yo había seguido adelante y prosperado, no a pesar de la traición, sino aprendiendo de ella. Me había enseñado el valor de la honestidad, la importancia de la comunicación abierta y la necesidad de no conformarse con menos de lo que uno merece. En cuanto a Valeria y Fernando, ocasionalmente escucho rumores sobre ellos a través de conocidos mutuos que aún tengo de esos tiempos. Valeria cumplió su sentencia de cárcel y aparentemente se mudó a otra ciudad tratando de empezar completamente de nuevo. Escuché que trabaja en servicio al cliente para una compañía de telecomunicaciones, un trabajo que probablemente odia, pero que es lo único que pudo conseguir dada su historia. Nunca se casó de nuevo, nunca reconstruyó su carrera en recursos humanos. La infidelidad y sus consecuencias definieron el resto de su vida de una manera que ella nunca imaginó cuando decidió subirse a ese escenario hace años. Fernando sigue trabajando en la ferretería. Sus hijos, ahora adolescentes, tienen una relación distante con él. Los veo ocasionalmente, pero no son cercanos. Claudia se volvió a casar y es feliz. Sus hijos tienen una figura paterna positiva en sus vidas que no es Fernando. Él perdió no solo su carrera y su libertad, sino también a su familia. El precio de la traición fue mucho más alto de lo que cualquiera de ellos calculó. A veces me pregunto si mi venganza fue excesiva, si exponer todo públicamente, destruir sus carreras y reputaciones, fue demasiado cruel. Pero luego recuerdo esa noche en el hotel. Recuerdo cómo Valeria declaró su amor por otro hombre frente a cientos de personas, llamándome mediocre, esperando verme destrozado y humillado. Recuerdo el año de mentiras antes de eso, las veces que me miró a los ojos y me dijo que me amaba mientras mantenía una relación paralela completa. Recuerdo las noches que pasé esperándola en casa mientras ella estaba en hoteles con su amante. Y entonces, sé que no fui cruel, simplemente fui honesto. Expuse la verdad que ellos habían trabajado tan duro para ocultar. Las consecuencias que enfrentaron fueron el resultado natural de sus propias acciones, no de mi venganza. Yo solo me aseguré de que no pudieran seguir escondiendo quiénes realmente eran. La lección más importante que aprendí de todo esto es que la traición dice más sobre el traidor que sobre la víctima. Durante semanas después de descubrir la infidelidad, me culpé a mí mismo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué tenía Fernando que yo no tenía? Pero eventualmente entendí que no tenía nada que ver conmigo. Valeria eligió engañar porque había algo roto en ella, alguna necesidad de validación externa, alguna incapacidad para ser honesta y comunicar sus necesidades. Si yo hubiera sido más rico, más exitoso, más atractivo, no habría cambiado nada. Ella habría encontrado otra excusa, otra justificación, porque las personas que engañan lo hacen por sus propias deficiencias de carácter, no por las deficiencias de sus parejas. Aceptar eso me liberó de la culpa y me permitió sanar verdaderamente. Ahora, cuando miro a Sofía, cuando siento a Camila moverse en su vientre, cuando veo nuestra casa y nuestra vida juntos, siento gratitud.
Gratitud de que la infidelidad de Valeria me forzara a salir de una relación que claramente no era lo que yo merecía. Gratitud de que el dolor me llevara a un camino que finalmente me trajo a Sofía. Gratitud de que tuve el valor de no solo alejarme, sino de asegurarme de que la verdad saliera a la luz, porque vivir en mentiras es peor que enfrentar cualquier verdad dolorosa. Y exponer esas mentiras, por muy devastadoras que sean las consecuencias, es siempre la elección correcta. No por venganza, aunque admito que había un elemento de eso, sino por justicia, por dignidad propia, por respeto a uno mismo. Esta historia no tiene una moraleja simple. No es un cuento donde el bien triunfa perfectamente sobre el mal. Es más complicada que eso, pero si tuviera que extraer alguna lección, sería esta. Tu valor no está determinado por cómo otros te tratan, sino por cómo te tratas a ti mismo en respuesta. Cuando Valeria me traicionó, pude haberme quedado callado, pude haber sufrido en silencio, pude haber pretendido que no pasó nada para evitar el escándalo. Pero eso habría sido traicionarme a mí mismo. Elegí mi propia dignidad sobre la comodidad de otros. Elegí la verdad sobre la conveniencia. Y aunque el camino fue doloroso, me llevó a un lugar mejor del que jamás estuve. Esa es mi historia. No es perfecta, no es cómoda, pero es mía. Y finalmente estoy en paz con ella. La venganza no trae felicidad, pero la justicia sí trae paz. Cuando alguien te traiciona, no tienes que quedarte callado. No tienes que aceptar la humillación. No tienes que proteger a quienes te dañaron. Tu valor no depende de cómo te tratan. Depende de cómo te tratas a ti mismo en respuesta. Elegir la verdad, elegir defenderte, elegir tu propia dignidad no es crueldad. Es amor propio. Si esta historia te llegó, déjame un like para que YouTube la muestre a más personas que necesitan escucharla. Y si quieres más historias de superación, traición y justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.